Continuando con el proceso contable, vamos a explicar el proceso de mayorización, que es el registro individual de cada una de las cuentas que afectan en los asientos de diario y que ahora vamos a saldar. Las partes de este registro de la mayorización, que por lo general vamos a conocer como registro mayor, tiene los siguientes elementos. Número 1, el código y nombre de la cuenta, derivado del catálogo de cuentas que previamente habíamos aprendido a realizar a partir de la codificación, recuerden, decimal, modificada o universal. Luego tenemos que colocar los encabezados a dos columnas que son las referentes a la partida doble y que conocemos como cuentas T. Debemos colocarle el encabezado del debe y el encabezado del haber. Luego vamos a colocar todos los importes según orden de aparición. Aquí es muy importante recalcarle según orden de aparición. Si iniciamos con un registro que está en el haber, se coloca como tal. Lo que nos va a orientar es el numerito que aparece entre paréntesis y que por acá les estoy consignando algo muy importante, que es que el número entre paréntesis va a representar el número de asientos. Recuerden que en los asientos de diarios previamente habíamos colocado un número que identificaba ese número de asiento. Eso es lo que se tiene que colocar acá. Aquí no tiene que ver el orden del debe y el haber. Aquí es según el orden de aparición. Y vamos colocando los importes. Importantísimo, en estos casos sí hay que colocarle el signo de la moneda correspondiente por el principio de uniformidad y de revelación suficiente. Y vamos colocándolos entonces según orden de aparición. Luego dejamos un espaciecito en blanco y vamos a colocar una línea divisoria. ¿Para qué? Para totalizar cada una de las columnas. Debemos entonces dar un subtotal, es decir, sumar todas las cuentas del debe y colocarlos al final del resultado en negrita. Y las columnas del haber igualmente el resultado en negrita. Luego vamos a saldar. ¿En qué consiste este proceso de saldar? Simplemente es restarle a la columna del debe lo correspondiente a la columna del haber y en la siguiente fila se va a colocar el resultado final en negrita y con doble subrayado. El doble subrayado nos va a indicar que es el saldo final obtenido. Entonces, importante, según orden de aparición, así vamos registrando cada una de las cuentas. Y no olvidemos colocar el número de asiento que siempre va a estar entre paréntesis antes del dato del importe. Tenemos que tomar en cuenta en los pasos para el registro mayor o mayorización. Número 1, vamos a colocar la información en la hoja 2 del mismo archivo donde tenemos los asientos de diario. Esta hoja 2 le vamos a poner un nombre, le vamos a poner mayorización. Luego vamos a iniciar el registro mayor en estas hojas con cada cuenta individual afectada. Importante, y nuevamente les vuelvo a recalcar, colocar el signo de colones a cada uno de los importes. Y vamos a seguir los siguientes pasos para el registro. Colocar en la columna A y B, fila 1, en celdas combinadas, el título del registro, que va a ser el código y cuenta a saldar. Número 2, vamos a colocar en la columna A, fila 2, el nombre encabezado de la columna del debe. Recordemos elaborar la cuenta T respectiva para los registros y en la columna B, fila 2, el nombre encabezado de la columna como haber. En este caso es porque se nos va a afectar el haber. Siguiente, continuamos con iniciar en la fila 3, en la columna A o B, según corresponda, es decir, según orden de aparición, el registro de los importes, según orden de presentación en los asientos de diario. Y colocar antes del importe, entre paréntesis, el número de asiento que se está registrando. Finalizado el registro de cada una de las columnas, tanto del debe, del haber, relacionadas a la cuenta individual afectada, vamos a dejar un espacio en blanco para separar la información que estamos registrando. Y vamos a colocar una línea horizontal en ambas columnas para indicar que es el cierre de los registros. Solamente es como un elemento identificador. Luego vamos a sumar cada una de las columnas. Sumamos la columna del debe, sumamos la columna del haber, donde se están registrando
esos subtotales, que es muy importante tomarlos en cuenta. ¿Y dónde vamos a colocar esos subtotales? En la columna del debe, si son los registros del debe, y en la columna del haber, si son los registros del haber. Luego vamos a restar el subtotal de la columna del debe con el subtotal de la columna haber. Es decir, estamos hablando en este caso de saldar las cuentas. ¿Y dónde se va a colocar ese resultado final, ese saldo final? Lo vamos a colocar en la columna más alta, es decir, donde tengamos el resultado mayor de la suma de la columna del debe y el haber, ahí vamos a colocar ese saldo final. Y lo vamos a colocar en negrita y con doble subrayado. Esto nos está indicando que ya estamos haciendo el saldo final, estamos viendo reflejado ese saldo final contable. Importante, todo registro mayor debe tener afectación en dos cuentas. Recordemos el principio de la partida doble. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por acá tenemos el ejemplo. Vean, muy importante, tenemos el código, la cuenta, la partida doble, debe haber, la cuenta T elaborada. Y aquí vamos a ir registrando uno a uno con el símbolo de la moneda el importe. Y entre paréntesis vamos a colocar el número de asiento. Véanlo por acá, lo tenemos. Y es por orden de aparición. Si ustedes ven por acá, tenemos los registros del debe, de un momento a otro pasamos al registro del haber y luego tenemos otro registro del debe. Entonces tenemos que tener especial cuidado de colocarlo en el orden de aparición, aunque se vea un poco desorganizado. Lo que nos va a orientar un poco es el proceso del número de asiento. Y lo hacemos tal cual. Luego vamos a sumar toda la columna del debe y nos va a dar un subtotal que lo tenemos aquí reflejado. Y tenemos por acá el registro del haber que también lo tenemos reflejado. Lo vamos a restar a 1750 menos 1025 y nos va a dar 725.000. Y lo vamos a colocar con doble subrayado para indicar que es el saldo final. Muy importante. Vean que tenemos todos los registros de forma continua. Finalmente, para ya hacer los resultados subtotales, vamos a dejar un espacio en blanco, una fila en blanco, y lo vamos a separar con una línea horizontal y vamos a colocar subtotal del debe, subtotal del haber y luego en la siguiente fila ya vamos a colocar donde esté la cantidad mayor. Comparemos, 1025 es menor que 1750, es decir, en 1750 vamos a colocar el saldo final, es decir, el resultado final obtenido, que es debe menos haber es igual a el saldo final, y así vamos a proceder con las cuentas siguientes. Igualmente, ¿cómo vamos a registrarlas? En este caso vamos a hacerlo de forma que estén registrados a la derecha cada cuenta. Si en algún momento visualmente no nos permite ver todos los registros, vamos a continuar en la fila inferior. Eso sí, vamos a dejar una fila separando para continuar con el siguiente registro. Y por acá tenemos los ingresos por servicios. Y vemos también los asientos. Tenemos la columna del haber que nos aparece en primer orden, entonces igual los registramos. Luego las columnas del debe, igual los registramos. Y así sucesivamente. Tenemos acá el subtotal 50.000, que no tuvimos que hacer ninguna operación, dado que solamente teníamos este registro. Y por acá el registro del haber, que nos dio 1.200.000, le restamos 50.000 y nos da 1.150.000. Este va a ser el saldo final. ¿Por qué en la columna del haber? Porque es el subtotal mayor. Importante, podemos hacer una comparación de la partida doble. Por acá tenemos el registro 3, 250.000. Casualmente en el ingresos por servicio nos va a aparecer un registro 3, que es un asiento número 3, con el haber 250.000 colones. Es decir, que hay realmente el comportamiento de la partida doble. Es decir, que va a haber afectación en dos cuentas. Y muy importante, esa afectación tiene que ser de forma contraria. Es decir, si tenemos un registro en el debe, debería aparecer en la siguiente partida ese mismo registro, pero en el haber. Por el principio de partida doble, recuerden. Y tenemos el capital social, por ejemplo,
con el código de cuenta, nombre de cuenta y el registro correspondiente. Muy importante, aquí no tenemos que hacer ninguna operación adicional dado que es solamente un primer registro. Y si observamos la partida doble, vamos a tener el asiento 1 y el asiento 1 y vean que es la misma cantidad. Es decir, que tenemos una afectación por el principio de partida doble, que esto nos permite verificar que todos los registros estén correctamente mayorizados o saldados.